responsablemente. Busquemos nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Mateo, capítulo 7, versículo 15. Y lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Y tiene como título esa porción bíblica en la Biblia Dios habla hoy: los reconocerán por sus acciones. ¿Están entendiendo, verdad que sí? Aleluya. Dice la palabra en el nombre de Yeshua HaMashiach, y usted dice amén. Amén. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Aleluya. Y estaremos enseñando bajo el tema lobos, hijos de los ojos, lobos rapaces. Amén. Ahora sí. El tema: hijos de lobos rapaces. Aleluya. Hijos de lobos rapaces. Dice que estaban vestidos de ovejas, pero en realidad eran lobos feroces. En la versión Reina Valera aparece como lobos rapaces. Y vamos a verificar rápidamente un ejemplo en el reino animal. Un solo lobo no representa un peligro en el reino salvaje. ¿Por qué? Porque un solo lobo puede ser enfrentado por cualquier otro animal, pero también puede ser enfrentado por un ser humano. Aleluya. Aunque entendemos que su instinto agresivo siempre viene con intenciones de ataque. Y por eso es bien importante que usted tiene que entender que un lobo, aunque tenga una mentalidad de atacar, un instinto agresivo, cuando hablamos de un lobo en el reino animal, podemos darnos cuenta que podemos crear defensa contra él. Sí, Señor. Aleluya. Asimismo, también hay personas que simplemente tienen una mentalidad agresiva para atacar a aquello que en realidad no está de acuerdo con ellos o con él. Y muchas veces usted puede, ¿verdad?, enfrentarlo solo. O sea, no hay ningún peligro. Ahora bien, pero cuando ese lobo es un instructor Aleluya. y tiene estudiantes, ahí es que usted puede ver que hay un peligro, tanto en el reino animal como en el ejemplo bíblico cuando se refiere a personas. ¿Por qué? Podemos ver que siempre en una manada de lobos, usted lo que va a ver es un papá con su familia. ¿Verdad que sí? Usted no va a ver que son lobos de diferentes familias, sino que es el mismo padre con sus hijos, los cuales para alimentarse salen de cacería, y estos lobos rapaces o feroces pueden interceptar a una víctima y descuartizarla. Aleluya. Ahora tenemos un peligro. Ahora, si nos vamos al pensamiento humano que nos quiso traer nuestro Mesías, Yeshua, Jesucristo, como usted lo conoció en el español y en el cristianismo, él está hablando de estos instructores que se visten de oveja, pero son lobos rapaces. Aleluya. Y yo le estoy trayendo como tema hijos de lobos rapaces. O sea, ahora hay un peligro. Ahora no es una sola persona que tiene un pensamiento diferente o distorsionado a lo que usted ha aprendido. Ahora estamos viendo que este personaje ha venido introduciendo a estudiantes y impartiendo, engendrándole un conocimiento bien distorsionado a lo que está en la palabra, utilizando la misma palabra. Y ahora él tiene una manada de lobos rapaces, vestidos de ovejas. Y estos son los hijos de los lobos rapaces. Ahora bien, luego de instruir, hace el mal y crea un ejército de lobos rapaces vestidos de oveja, que es lo que le acabé de explicar. Ya no ve el lobito blanquito, bien piadoso, con aquellos otros que estaban bien atentos, porque ahí era que estaban aprendiendo. Así sucede con muchos de nosotros, muchos feligreses, ¿verdad? Cuando acuden a lugares
que están enseñándole cosas que no son referentes a la palabra del Señor, porque nosotros sabemos que la palabra del Señor te trae una manifestación humilde, y es como dijo o nos enseñó el hermano David en la instrucción bíblica que trajo hoy, cuando dice que el amor en hebreo es el líder que revela lo que hay en su casa. Amén, aleluya. Entonces, la idea de esto es, nosotros tenemos que identificar a estos lobos rapaces. Pero yo no quiero que usted lo identifique con mi mentalidad. Yo no quiero que usted lo identifique con mi opinión. Yo quiero que usted lo identifique como dice la palabra del Señor. Y mire cómo usted lo identifica. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15, dice: cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. ¿Cómo ellos lo hacen? Manipulando la profecía. Aleluya. Manipulación profética. Así dice el Señor, te dicen muchos de ellos. Y tú dices, wow, ese hombre Dios lo está utilizando, porque es bien fácil pararse en medio de una congregación y comenzar a entrar supuestamente en un éxtasis y comenzar a decir que Dios te está hablando de parte de Él, y que vienen a ustedes disfrazados de oveja, o sea, aparentando ser hijos de la luz, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, dice la versión Aleluya. Dios hablable. Por sus acciones usted los reconoce. O sea, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice Yeshua HaMashiach, o Jesucristo, como usted lo conoce. Entonces usted tiene que entender, para poder identificar quiénes son los lobos rapaces, número uno, la manipulación profética que tienen y la aparente personalidad de hijos de Dios, pero sus acciones, lo que ellos revelan es bien diferente a lo que verdaderamente se supone que identifique un hijo de luz. Aleluya. Ejemplos bíblicos de adversidad. Podemos ver un ejemplo bíblico de una adversidad satánica practicada por lobos rapaces. Podemos ver en el libro de Juan, la epístola según San Juan. Lo voy a decir así para que usted vaya buscando en la Biblia, que me esté escuchando, las personas que nos están viendo a través de la internet y están apreciando este video. Tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, y lo vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera. Así es que tenemos un ejemplo de una persona que aparentaba ser una oveja, o tener, ¿cómo te puedo decir?, un disfraz de oveja, pero por dentro era un lobo rapaz. Aleluya. Miren cómo dice en el versículo 9 de tercera de Juan, capítulo 1: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gustaba tener el primer lugar entre ellos, o sea, el pastor, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, o sea, influyendo enemistad entre el pueblo de Dios. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, o sea, hay pastores que ellos ponen una cerca y este personaje o aquel otro no es bienvenido a este lugar. Aquí hay un ejemplo bíblico, sucedió desde el principio. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y los que los quieren recibirlos, se los prohíbe. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. Hay usted un ejemplo bíblico para que usted pueda identificar un lobo rapaz vestido de oveja. Usted se da cuenta, está hablando aquí el apóstol Juan de un pastor. Hay muchas personas que ignorantemente dicen, mire, usted no puede hablar del pastor, que ese es el ungido de Dios. Ese no es ningún ungido de Dios. Los ungidos de Dios comenzaron en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, para aquellas personas que entienden las raíces hebreas o las raíces del cristianismo, hasta el momento de Yeshua HaMashiach. De ahí en adelante no hubieron más ungidos, sino se impusieron las manos. Dígame en qué capítulo bíblico del Nuevo Testamento dice que se utilizó aceite y se regó aceite sobre una persona para ungirla, para invocar un ministerio sobre ellos. Eso es una mentira. La persona que no tiene instrucción bíblica todavía está en el caso de la unción. El ungido de Dios fue Yeshua HaMashiach. A lo último, después de ahí vinieron los emisarios, o sea, los Sheliach, los apóstoles, y ellos se les impusieron las manos y ellos siguieron haciendo lo del Señor. O sea, el que diga que un pastor es un ungido de Dios es un mentiroso, porque eso no está escrito en la Biblia. Amén.
Aleluya. Y seguimos. Hijos de lobos rapaces. En el libro de Romanos, capítulo 1, yo quiero que usted ponga mucha atención. No voy a ser muy extenso, pero voy a ser muy resumido y usted tiene que poner mucha atención. Capítulo 1, el libro de Romanos, versículo 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que no es un misterio. Todo es visible que Dios existe porque hay una creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, todo el mundo tiene que entender que hay un Dios porque hay una creación. Y hay árboles, y hay peces, hay aves, y todas las cosas que están escritas en la Biblia que fueron hechas por Él, están como prueba ante nuestros ojos. Amén. Y seguimos. Pues así, habiendo conocido a Dios, o sea, esta gente conocieron a Dios. Y cuando tú conoces a Dios no fue que escuchaste de Él, sino que tuviste una intimidad. Porque no es lo mismo, yo sé quién es el presidente Barack Obama, pero yo no lo conozco a él, ni él me conoce a mí. Ahora, si yo tengo una intimidad, para yo decir yo conocí a Barack Obama, fue porque yo hablé con él, porque tuvimos una amistad íntima, o tuvimos algún tipo de relación, quizá laboral, quizá familiar, quizá de amistad. O sea, para poder conocer. Por eso es que tenemos que escudriñar la Biblia. La Biblia no se lee, la Biblia se escudriña. Y las palabras se toman con calma. Amén. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, o sea, en sus dogmas eclesiásticas. ¿Está entendiendo? Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Escuchen bien. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. De aves también, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, estos son símbolos y codificaciones de prácticas paganas introducidas en sus vidas y dentro de sus congregaciones. Y sigue diciendo el libro de Romanos, o la carta a los Romanos, versículo 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, alimentación no santa, es la inmundicia. Las personas que quieran entender si yo estoy diciendo la verdad, pueden buscar el libro de Levíticos, capítulo 11, y en el versículo 43 dice de la siguiente manera: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios, o sea, Yahweh vuestro Elohim. Vosotros por tanto os santificaréis, o sea, se apartan y seréis santos porque yo soy santo. O sea, los entregó a la inmundicia. Cuando hablamos de inmundicia, tenemos que entender que estamos hablando que cuando nos hacemos inmundos es cuando nos alimentamos según los designios de nuestro corazón. Y mírenlo más adelante: en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, en Levíticos 11, versículos 43 y 44 te enseña que no hagas inmundo tu persona. Y en el libro de los Romanos te dice que por su concupiscencia de sus propios corazones, ellos mismos deshonraron entre sí sus cuerpos, haciendo el uso de la inmundicia. Todavía no ha llegado el momento del desorden moral. Te está hablando simplemente con su propio racionamiento. Ellos se volvieron inmundos. ¿Por qué? Porque la clave para comenzar una santidad comienza, según dice la palabra del Señor en Levíticos 11, versículos 43 y 44, la santidad comienza en tu modo alimenticio. Amén, aleluya. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, se puede referir a los pastores, antes que al Creador, el cual es bendito
por los siglos. Amén. ¿Estamos entendiendo? Mira todo lo que hicieron estos hombres. Estos hombres se quedaron en su propio razonamiento y comenzaron a adorar criaturas, o sea, no al Creador, a los seres humanos. O sea, te estoy hablando de personas que conocían a Dios. Yo no te estoy hablando de gente que no conocían a Dios. Yo no te estoy hablando de gente que no iban a la iglesia. Yo no te estoy hablando de gente mundana. Yo te estoy hablando de lobos rapaces vestidos de ovejas, que son los hijos de los lobos rapaces. Aleluya. O sea, líderes, incluso congregantes que también son seguidores de esos líderes, que comenzaron a adorar a ese líder antes que a Dios. Por eso es que la palabra te habla en codificación y tienes que saber entender mientras vas leyendo la palabra del Señor. Y no puedes solamente leer literalmente esto, sino tienes que estudiarlo. Prosigue en el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahora es que comienza la inmoralidad sexual. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, o sea, homosexualidad dentro de las congregaciones. Lo vimos también en el libro de Corintios, lo hemos visto en diferentes lugares, en la carta de Corintios también, la homosexualidad dentro de sus congregaciones. Y dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, o sea, no corrigieron a la congregación, escuche bien, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Usted ve las consecuencias que hace que una persona que esté instruido por un lobo rapaz llega a cometer unas acciones que lo lleva a estas consecuencias. Sí, Señor. Y este es el tema: hijos de lobos rapaces. Para las personas que están viendo y pueden, ¿verdad?, apreciar estas fotos, ya el lobito aquel bonito no se ve de la misma manera que se ve ahora. Ahora ese lobo es un influente en las enemistades. ¿Con qué? Con sus otros hijos rapaces que están supuestamente adorando a Dios, supuestamente, pero en realidad se están adorando a ellos mismos. Ellos han hecho congregaciones donde solamente están adorando a sus hombres, donde están adorando a sus líderes, donde están adorando solamente a las personas que están con ellos. Pero la palabra dice: ¿qué provecho tiene que yo salude al que me saluda? Tú sabes, o que me lleve con el que se lleva conmigo, con mi amistad, como hacen los gentiles, o sea, como hacen los paganos, como hacen todas aquellas personas que verdaderamente no están bajo la práctica de la verdad. Son hijos de lobos rapaces. Y ese es el tema. Otra identificación, según la Biblia, lo encontramos en Segunda de Tesalonicenses. Y yo quiero que usted vea muy bien esto. Segunda de Tesalonicenses, versículo 2. Versículo 2. Comienza así. Capítulo 2, perdón, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses, escuche bien, capítulo 2, versículo 1. Y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, ¿qué modo de pensar? Bíblicamente, como está escrito: ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, se refiere a que escudriñemos la palabra para que no nos perdamos, ya que la venida del Mesías está cerca. Está el apóstol Pablo, Saúl, diciendo, exhortando a la congregación, a la quejilá,
de Tesalónica. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía. O sea, darle la espalda a la verdad de Dios se refiere a esto. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, ya hay una identificación. No le des la espalda a la verdad, escudriña la palabra. No dejes que nadie con sus pensamientos, con sus palabras, dejándose, controlar por un espíritu engañoso. Aleluya. Usted no puede dejarse. Si la palabra no lo dice, usted no lo siga. ¿Por qué? Porque está haciendo de usted un hijo de lobos rapaces. Y cuando venga la venida del Señor, usted se va a quedar como hijo de perdición. Porque dice que se manifestará el hombre de pecado. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, cambiando las instrucciones por las de su concilio. Eso es lo que hace. Cambia las instrucciones de Dios, coge las dogmas que se inventaron en sus concilios y cogen un pueblo que quiere buscar al Señor, pero en vez de transformar sus vidas en hijos de la luz, los convierte en hijos de lobos rapaces, haciendo enemistad, haciendo, ¿verdad?, una dogma de lo que verdaderamente es la palabra del Señor, comenzando a caminar en lo que no es bíblico. Y este hombre se opone a todo lo que se llama Dios. Mire, esto no es un pagano ni una persona extraña que viene de otra tierra con otra religión. No, es dentro de nosotros. Aleluya. Está hablando, es dentro de nosotros, porque es que tú no le vas a hacer caso a un musulmán, no le vas a hacer caso a un espiritista, a un santero que te diga, no, por palabra, por espíritu, ¿sabes? O esta carta me la mandó. No, vamos a leer esta carta porque tú no vas a leer otro libro. Tiene que ser uno de los de adentro para que tú puedas ser engañado. Tiene que ser los mismos maestros que están enseñándote la palabra del Señor, los que van a distorsionar, como dice el apóstol Pedro. Los que tuercen la palabra, los indoctos, o sea, que no tienen el conocimiento, se amparan en su propia opinión, se convierten en lobos rapaces, lobos feroces. ¿Por qué? Porque como no tienen el conocimiento, y viene otra persona como Yeshua HaMashiach, Jesucristo, cuando vino frente a los fariseos, frente a los escribas, y vieron el conocimiento que tenía, ¿qué pasó? Comenzaron a poner el pueblo en contra de él. Incluso dice la palabra que cuando estaba Pilato frente a ellos, con Yeshua y con Barrabás, los mismos lobos rapaces, fariseos y escribas estaban haciendo que el pueblo decía que le entregaran a Barrabás y que crucificaran a Jesucristo. Esto es lo que hace un lobo rapaz: convierte a los que verdaderamente quieren seguir al Señor en lobos rapaces. Por eso es que el tema de hoy son hijos de lobos rapaces. Amén. Y sigue diciendo el libro de Tesalonicenses, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. O sea, él le gusta que le hagan culto, que le hagan el día del pastor. Él le encanta que los hermanos le regalen. O sea, porque mira lo que pasa: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El ejemplo que le voy a dar, como dice, yo soy el ángel de la iglesia. Aleluya. Haciéndose pasar por Dios. Yo soy el ángel de la iglesia. Santo. Yo nunca escuché al apóstol Pablo diciendo que él era el ángel de la iglesia. Nunca escuché a Kefa, a Pedro diciendo, yo soy el ángel de la iglesia. O sea, ¿por qué? Porque ellos no eran hijos de iniquidad. Ellos no eran, hijos de perdición. Ellos eran hijos de la luz y ellos se llamaban apóstoles. Ellos no se llamaban el ángel de la iglesia. Cogieron ese contexto del libro de Apocalipsis para ellos poner ese título. ¿Por qué? Porque dice la descripción, identificación de un lobo rapaz, que él es objeto de culto. Él quiere que lo homenajeen, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Te adoramos. Esa es la identificación de un lobo rapaz. Y en el versículo 5 dice de Tesalonicenses, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, en el primer siglo una advertencia que Pablo había dicho que esto venía. Ya en el primer siglo. Y dice, y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. O sea, desde el primer siglo
la persecución de los apóstoles, esa era una señal que el ministerio de la iniquidad ya estaba en acción. O sea, porque el ministerio de la iniquidad, ¿cómo se dice? O mejor dicho, lo que perseguía a los apóstoles no era un ministerio de amor, ni un ministerio de justicia. Era el ministerio de la iniquidad, ya estaba en acción, ya estaba persiguiéndolos. O sea, pero ¿qué dice? Que hay algo que lo detenía para que no acabaran con ellos de una vez, para que este mensaje se pudiera seguir esparciendo. Es como está sucediendo en el día de hoy. Muchas personas nos quieren detener, pero tú sabes una cosa, muchas personas nos quieren exterminar porque traemos la verdad. Pero ¿qué sucede? Hay algo que los detiene, por eso se llama Ruach HaKodesh, eso se llama Yeshua HaMashiach, que está deteniendo a todas esas personas para que nosotros podamos seguir predicando esta verdad y exponiendo la verdad y desenmascarando a los hijos de los lobos rapaces. ¿Cuántos pueden adorar esta noche? Y dice, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Eso sucederá cuando el Mesías vuelva. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Usted sabe, cuando Él venga, o sea, desde el primer siglo hasta ese momento, el misterio de la iniquidad va a ser manifestado. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Usted ve, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice señales de personas que tienen malas acciones de acuerdo con los frutos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5 lo podemos ver. O sea, usted no le va a creer a una persona que hace milagros simplemente porque hace milagros. Aleluya. Porque aquí dice que son señales y un gran poder que le dio Satanás. Prodigios, señales y prodigios mentirosos. Está entendiendo y poder. Usted tiene que ver el resultado del comportamiento de esa persona. No es que haga un milagro, porque cualquiera puede hacer un milagro, porque Satanás tiene el poder para darle a un ser humano para que haga milagros. O Satanás se le puede meter por dentro, o no hay gente endemoniada que hace magia y hace muchas cosas, ilusionistas que hay cosas que tú dices, wow, pero ¿cómo sucedió esto? Hay gente que quizás van a un culto, a un servicio, pues el culto no se llama culto se le hace al diablo. En la iglesia no se hace culto, en el lugar de congregación se dan servicios. Culto se le hace a Satanás, para que usted vaya entendiendo su vocabulario. Y usted va a un servicio y una persona pega a hablar lenguas extrañas que no las puede interpretar y comienza a poner mano y a hacer manifestaciones. Usted tiene que acordarse del libro de la carta de Tesalonicenses, lo que yo le estoy explicando. Porque después esa persona, usted ve su vida íntima y no es nada agradable ni conforme a como dice la palabra. Amén, aleluya. Por eso es que todos no podemos decir amén y ese hombre es de Dios porque hace milagros. No. Un hombre de Dios y una mujer de Dios representa al Señor en su comportamiento. Representa al Señor cómo se identifica con los demás. Representa al Señor cuando verdaderamente está predicando su palabra. Representa al Señor cuando se sienta y toma tiempo para explicarle la palabra a los demás. Eso es un hombre y una mujer de Dios. Pero un hombre que hace señales con gran poder, prodigios mentirosos, no, ese no es el Señor. Ese hombre no es de Dios, porque después se comporta de una manera pecaminosa, una manera hostil, hace enemistades y todo este tipo de cosas que hacen muchos hombres que dicen que son de Dios. Esos son gente que vienen del misterio de la iniquidad, hijos de lobos rapaces. O sea, esto no es nuevo, esto viene por muchos siglos y como le dije, si el misterio de la iniquidad comenzó desde que Pablo dijo, ya está en acción. Y tenemos que esperar hasta el Apocalipsis, hasta el momento que Mashiach llegue y lo destruya. Quiere decir que se está manifestando ahora mismo entre los seres humanos. Aleluya. Este misterio de la iniquidad. O sea, hijos de lobos rapaces. Y seguimos. En el versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ¿por qué? Por seguir a los hombres y ponerlos como intermediarios entre ellos y Dios. Algo que contradice al Mesías cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos pastores se han parado en las iglesias a decir, mire hermano, yo soy el responsable de que usted llegue al reino de los cielos? Eso es mentira. Aleluya. Porque nadie viene al Padre si no es por Yeshua HaMashiach, si no es por Jesucristo como usted lo conoció.
El pastor no es responsable de usted. Usted es responsable de llegar al reino de los cielos siguiendo al Hijo. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Usted sabe por qué Él es el camino? Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Quiere decir que el Hijo era el Verbo, y el Verbo es el Antiguo Testamento, las instrucciones, y la palabra del Señor, que ese es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ahí, si no es recibiendo instrucciones, si no es cambiando su manera de vivir. ¿Estamos entendiendo la palabra del Señor verdaderamente como es? No necesitamos un hombre intermediario, porque el hombre ya vino. Lo crucificaron, murió, al tercer día resucitó y está en el reino con el Padre, intercediendo por nosotros. Usted ve la diferencia cuando usted entiende la palabra. En Mateo 7:15, que fue con que comenzamos, dice: cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios, o sea, manipulan la profecía. Es fácil hacer una mueca y hacer una acción y decir, así dice el Señor, y hay gente que yo conozco, oye, que Dios tiene tu pareja, ya está cerca, y llevan años sentados en una iglesia con mujeres con los pelos grises, esperando a su pareja por la mentira. Aleluya. Mira, estás enfermo, Dios te va a sanar, así dice el Señor, te levantaré. Las personas se han muerto esperando supuestamente que Dios le habló a través de sus pastores. ¿Por qué? Porque son seguidores. ¿Por qué? Porque esos pastores son objeto de culto, y la gente tiene a esos pastores como si fuera Dios. Porque ellos le han dicho que ellos son el ángel de la iglesia. Ese es el misterio de la iniquidad. Escuchen bien. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones. Pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Eso quiere decir que un árbol bueno no va a dar malos frutos. Si una persona te predica de Dios, tiene que actuar como persona de Dios. Si esa persona te está enseñando la palabra, su vida tiene que conducirse de acuerdo a la palabra. No es ponerte un disfraz de piadoso y en la casa ser diferente, ni cuando estás solo ser diferente, ni ser bueno con usted porque usted se congrega con él, y ser malo con los que no se congregan con él. Eso no, entonces, eso es una uva, ¿verdad? Sacando espinos de las uvas, o sacando caldo de los higos. Eso no se puede. Aleluya. Un árbol bueno no da frutos malos, y un árbol malo no da frutos buenos. El que es malo, y el que es bueno es bueno. Amén. Aleluya. Seguimos. El comportamiento de los hijos de un hijo de lobo rapaz. Escuchen, según Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21. Esto es un prototipo de congregaciones que verdaderamente son hijos de lobos rapaces. ¿Cómo identificar un lobo rapaz que está instruyendo dentro de las iglesias? Escuche bien. Aquí hay una foto de un pastor y tiene a Pinocho al lado. Dice mentiroso, mentiroso, mentiroso 3 veces. Y los que practican hebreo saben que eso es bien importante. Es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso. Lo dice 3 veces. ¿Por qué? Porque enseñan media verdad. O sea, te enseñan la palabra a mitad y la otra mitad viene a la doma de ellos por encima. Eso es un mentiroso. Ok, lo podemos ver en el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Y dice: 6 cosas aborrece Yahweh, o Jehová, como usted lo conoce en español. Y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Yo soy el ángel de la iglesia. Mire esto: la lengua mentirosa. Ahí dijo una mentira, porque eso no dice la Biblia. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos a hacer el mal. Identifiqué estas últimas 2. El testigo falso que habla mentira. Cuando tú una persona que es líder, ¿verdad? Porque no puedo acusar a las personas que están en las congregaciones, porque sabemos, ¿verdad?, que el pueblo perece porque le falta el conocimiento. Pero vemos un líder que dice o atestigua de que tú estás trayendo una mentira, que tú estás hablando mentira, porque lo que tú dices ya eso pasó, sin conocer lo que verdaderamente el contexto de las escrituras. Está en esta lista de las cosas que aborrece el Señor.
Porque déjame decirte una cosa, el nivel más alto de ignorancia en una persona es cuando rechaza algo de lo cual ellos no tienen conocimiento. O sea, antes de rechazar lo que es el contexto verdadero y bíblico de la palabra del Señor, nosotros tenemos que familiarizarnos, estudiarnos, descodificarlo, sentarnos, analizarlo, para entonces decir, no, eso es mentira, ese hombre lo que está hablando es mentira, porque ya eso pasó. Pero si esa persona te puede probar que lo que está predicando es verdad, usted mansamente, por la palabra del Señor, tiene que aceptarlo. ¿Por qué? Por su bien, no por el bien del que lo está predicando. El que siembra discordia entre hermanos, ahí vemos que es un lobo rapaz. No, ese no te junte con él porque ese es de otra denominación. O sea, eso Dios lo aborrece. No te junte con él porque ese muchacho es del mundo. No vaya a esa fiesta porque ahí va a estar David y David te va a empezar a hablar de la Biblia. Pues fíjate, entonces David lo que sigue es el Antiguo Testamento, sin entender el contexto verdadero que hay. Porque si tú no conoces el Antiguo Testamento, tú no vas a saber la revelación del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Pero ahí cogemos las ofrendas y los tiempos. El que siembra discordia entre los hermanos. Aleluya. Como le dije al principio, temas hijos de lobos rapaces. Proverbios capítulo 1. Versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, el respeto a Yahweh, nuestro Elohim. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo quiero utilizar este tópico para terminar todos mis mensajes, porque aquí hay un extracto verdadero de lo que es ser un hijo del Señor. Dice que el principio de la sabiduría, el temor, no es que le tengas miedo, que lo respetes, que respetes al Señor. Y los insensatos, acordándome de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, o sea, el insensato es el hijo de perdición, como vimos en Tesalonicenses, ¿verdad? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tenemos que aprender, no lo sabemos todo. Y quiero terminar con este pequeño esquema que el Señor me lo dio en cuanto al tabernáculo de nuestras vidas. Cuando vemos el tabernáculo sabemos que tenía unas vallas alrededor de sus atrios. Y si estamos en la parte de afuera, yo te voy a enseñar 7 principios que te van a acercar al corazón de Dios. Sabemos que no lo sabemos todo, eso lo entendemos. Y por eso es que estamos fuera de los atrios del Señor. Pero cuando entendemos y reconocemos que no lo sabemos todo, entramos a los atrios y lo primero que encontramos es el altar de sacrificio. Ese es nuestro segundo paso. Ahí, como aprendimos que no lo sabemos todo, vamos a sacrificar todo lo que creíamos que sabíamos. Aleluya. Luego nos vamos a encontrar con el lavacro, o sea, una pieza de bronce llena de agua, y ahí es donde nos vamos a lavar las manos y nuestros pies. ¿De qué? Manos son obras y pies de nuestros caminos. ¿Para qué? De aquello que sacrificamos todavía, la sangre y las impurezas de eso están en nosotros y tenemos que lavarnos. Después vamos a entrar de frente al Mishkan, donde está todo, ¿verdad? La carpa, donde está la tienda, y vamos a encontrar 5 postes que son los 5 ministerios, de que son apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros, ¿verdad que sí? Esos son los que nos van a enseñar la verdad del Señor para acercarnos a dónde, a tener una vida agradable a Él. ¿Cómo? Comiendo del pan de la preposición. ¿Qué es ese pan? Esa es la palabra, las instrucciones, lo que verdaderamente nos va a enseñar. Y después que nos vamos a encontrar con el altar de incienso, porque cuando comemos de la palabra nos volvemos con lo único que alumbra ahí dentro de esa tienda, que es la menorá, el conocimiento, la sabiduría que está llena de aceite, y después nuestras vidas va a ser como el altar de incienso, que va a ser un aroma agradable a nuestro Dios. Y después de ahí, entonces podemos entrar al lugar santísimo, donde está su palabra, donde está su autoridad y donde está la verdadera gracia del Señor. Puesto en pie. Qué lindo eres, Señor. Padre, en el nombre de Yeshua Mashiach te damos las gracias. Y gracias por acordarnos estos 7 conceptos, principios para poder acercarnos a ti. No lo sabemos todo, sacrificamos lo que creíamos que sabíamos. Nos lavamos las manos, dejamos esas obras, dejamos esos caminos y nos instruimos en tu palabra a través de los hombres que están y mujeres que están llevando estos ministerios
que nos instruyen, maestros, pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, Señor, para poder entrar en intimidad contigo, comer de tu palabra, ser como la menorá, alumbrar en medio de las tinieblas, ser aroma fragante como lo fue el altar de incienso, para poder estar en tu corazón, donde está tu mandamiento, donde está el arca de la alianza. Venimos ante tu presencia y te pedimos que esta palabra Aleluya. crezca en nosotros al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.